Dios es nuestra confianza. Hemos estado estudiando cómo es Dios, quién es Dios en el libro de los Salmos. Y hemos elegido salmos distintos, ¿no? Y esta mañana vamos a hablar sobre Dios es nuestra confianza. ¿Por qué vamos a aprender esto? Porque en la vida del creyente, en la vida de ustedes, en la vida mía, todos hemos experimentado temor. ¿Cuántos de ustedes han experimentado temor? Sí. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca del temor. El enemigo de la confianza, el enemigo de confiar en Dios, ¿saben qué es? Es el temor. El temor es una de las cosas que el enemigo usa para separarnos de confiar en ¿quién? En Dios. Y vamos a aprender sobre eso. Pero déjeme darle primero el contexto de este salmo. Este es el Salmo 56. Este salmo fue escrito por el rey David, cuando todavía no era rey. Pero déjeme decirle cómo empezó todo. David fue ungido para ser rey de Israel. Ya Israel tenía un rey, el rey Saúl. Pero él fue ungido. Y la idea es que Samuel ungió al rey David para tomar el lugar del rey Saúl. O sea que el rey Saúl iba a dejar de ser rey y el que iba a tomar su lugar iba a ser David. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Creen ustedes que le gustó eso a Saúl? No, no le gustó. ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a buscar a David para matarlo. Porque él quería seguir siendo rey. Entonces viene David y empieza a huir, y empieza a esconderse en Israel y todo eso, pero siempre lo andan buscando. Al final, lo que hace David en su desesperación, se va a meter a la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Israel. Entonces el único lugar que él podía tener protección, él pensó, era los enemigos de Israel, porque ahí no van a llegar. Se mete ahí, se esconde ahí y viene y las personas, los soldados del rey, cuando miran a David, porque lo conocían, David era el guerrero de Israel, y cuando lo miran, dice que este no es David, el que anda acá. Lo agarraron y antes de eso andaba siendo perseguido por el rey de los filisteos. O sea que hubo un tiempo en la vida de David que andaba huyendo del rey Saúl, de los israelitas, y el rey de los filisteos. Y eventualmente el rey de los filisteos lo agarró y se lo llevaron a él. Y el rey lo iba a matar. ¿Qué fue lo que hizo David? David viene y fingió estar loco. Se había dejado crecer la barba. Él pensó que no le iban a conocer por la barba, ¿no? Me imagino que se disfrazó, pero lo conocieron. Entonces se había dejado crecer la barba y cuando llegó a la presencia del rey se lo llevaron. Estaba con babas y con espuma y portándose como loco, que el rey de los filisteos dice: y a esto me han traído. Este no es David, este está loco ya, sáquenlo de mi presencia. Y lo sacaron, y así fue como sobrevivió David. Ok. Después de eso, David escribió el Salmo 56 para contarnos su batalla contra el miedo. Y era un temor real a nivel físico, pero vamos a ver también que detrás del nivel físico hay demonios, hay ataques espirituales que solo andan buscando separarnos de confiar en Dios. Entonces aquí tenemos el Salmo 56 y este es el contexto del Salmo 56. Entonces vamos a leer Salmo 56, hermanos, juntos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Y escuchen el lenguaje que usa, los adjetivos que usa David aquí para explicar cómo lo habían tratado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos.
En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Por mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. ¿Okay? Este es un relato de todo lo que le estaba pasando a David cuando él estaba huyendo y fue aprendido por el rey de los filisteos. Después fue dejado libre. Entonces, David describe en este salmo cómo Dios lo llevó del temor. Imagínense, estos dos reyes lo andaban buscando para matarlos. Cómo Dios lo llevó del temor a confiar en Dios más y más. Entonces, aquí este pasaje, este salmo no nos dice cuál era el propósito de Dios de permitir esto en la vida de David. Pero podemos darnos cuenta que David iba a ser rey y él iba a necesitar crecer en fe. Muchas veces, hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros, con los creyentes. Va a haber temor. Dios va a permitir el temor que venga a nuestra vida para que crezcamos en fe. ¿Ok? Es la única forma que crecemos en fe, a través de las circunstancias. Como alguien quiere hacer ejercicio, este músculo no va a crecer teniendo el brazo acá. Hay que levantar, ¿qué? Pesas. Pues así mismo, de la misma forma, crecemos en fe. Cuando Dios permite que vengan circunstancias fuertes y en medio de las circunstancias nosotros nos damos cuenta que no podemos, y después viene Dios y nos rescata. La fe que teníamos en nosotros es pasada ¿a quién? A Dios. Pues algo similar le pasó aquí a David, pero esto no es lo que este salmo nos enseña. Entonces vamos a tener, hermanos, básicamente vamos a explorar tres preguntas en este salmo. El primero es, ¿qué es vivir con temor? Vamos a explicar esto. David explica esto para que usted se dé cuenta cómo funciona el temor y qué es lo que busca hacer el temor en sus vidas. El segundo punto que vamos a ver es qué podemos hacer, y ahí él aclara qué es lo que él hizo y cómo es que él pudo poner su fe en Dios. Y el tercer y último punto, vamos a ver qué es vivir en confianza. Cómo se ve una vida que confía más y más en Dios. Todo eso es un proceso. No es que usted va a pasar el examen y ya no tiene temores. No, va a tener menos temores. Va a haber más fe en Dios. ¿Ok? Va a haber más confianza en Dios. Entonces el primer punto esta mañana es vivir con temor es morir en vida. Vivir con temor es morir en vida. Es una vida que nada más es existir por existir. Le quita el placer a la vida, le quita el sabor a la vida. Eso es lo que hace el temor. Y eso es lo que vamos a ver. El temor en nuestras vidas solo busca matarle la vida a la vida. No tengo otra forma como explicarse, por eso se la explico así. Busca matarle la vida a la vida. La vida buena, la vida preciosa que Dios nos ha dado para vivir, el temor quiere destruir eso. En ustedes y en mí. Dios creó la vida para que nosotros la disfrutemos y la experimentemos. Y experimentemos y disfrutemos lo bueno que Él es. Jesucristo dijo, yo vine a darles vida y a darles vidas ¿en qué? En abundancia. Esa es la promesa de Cristo. Esa es la promesa de Cristo para nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el temor? Quiere destruir esa vida abundante en nosotros. Quiere matar esa vida. Usted físicamente va a tener vida, pero quiere matar esa vida en abundancia de alegría en usted. El temor nos roba vivir y disfrutar la vida con nuestro Dios. Y si no tenemos cuidado, hasta nos puede separar de nuestro Dios.
El temor nos cansa con sus ataques diarios para convencernos que la vida no vale la pena vivirla y así ya no pongamos más nuestra fe y confianza en Dios. ¿Cuándo han experimentado ustedes eso en su vida? Que han llegado en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, viviendo en temor es una pelea constante. Una persona que tiene mucho temor o una persona que ha estado bien y Dios permite que venga ese ataque, esa tentación, es una persona que va a estar en una pelea constante, tal vez por una semana, tal vez por un mes, tal vez por 2 meses, un año, solo Dios sabe cuánto dura esto. Entonces, viviendo en temor es una pelea constante, es un ataque, hermano, que primero se va a ver que es un ataque humano, ¿ok? Pero la raíz de estos ataques, aquí vamos a ver claramente que son ataques de demonios, son ataques espirituales. Se manifiestan a través de persecución, a través de los reyes, del rey de Saúl y el otro rey de los filisteos, pero son ataques espirituales que se oponen a los planes de Dios en su vida y que se oponen para que usted siga confiando en Dios. Entonces, viviendo en temor es una pelea constante. El que teme está luchando constantemente. Y este es el primer punto que tenemos aquí. El Salmo 56:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Él ha tenido esa experiencia, él ha sido humillado, hay una humillación a la persona, hay una humillación, es un ataque personal a la persona y esto dice aquí todo el día. Algunos piensan que es hipérbole, yo no creo que es hipérbole porque el ataque es más que todo de un trasfondo demoníaco. Las personas cuando están siendo atacadas a este nivel es un ataque constante. El que teme también está controlado constantemente, el temor busca controlar sus vidas. Toda decisión que usted la ha hecho por el temor. Y esto es lo que empieza a hacer. Dice aquí Salmo 56:2, dice: mis enemigos me han pisoteado todo el día. Vuelve a repetir eso, ¿no? Que hay una humillación. Porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Esa palabra soberbia es la misma palabra que se usa para dignatarios, para príncipes, para reyes. O sea que es un ataque controlado que viene de las personas que están en poderes de autoridad sobre nosotros. Podría ser el gobierno. A través del gobierno entra mucho temor a nosotros, no que van a hacer decisiones malas, ¿no? Son ataques que buscan controlar nuestra vida y de personas que están en posiciones altas, nuestros empleados, ¿no? Los profesores de nuestros hijos, ¿no? Que tienen influencia sobre nuestros hijos. Ahí empiezan los temores, ¿no? Ellos pueden hacer eso. Entonces, también viviendo en temor es una pelea mental. Y quiero que pongan atención a esto. Es una pelea mental, es una pelea por su mente. Se lo tengo que decir. La pelea del temor es una pelea que pasa acá. Porque la verdad es que yo puedo estar acá y la otra persona puede estar acá y los dos estamos siendo atacados por la misma pelea mental, pero yo digo no, yo conozco a mi Dios, no tiene poder sobre mí, pero la persona que no está muy madura o que necesita crecer en fe es afectada y toda la batalla sucede acá. Nuestros pensamientos, dice aquí, vamos a ver que son pervertidos. Lo que usted piensa es pervertido. ¿Por quién? Mire lo que dice aquí, Salmo 56:5. Todo el día, y de nuevo, todo el día, no es un ataque, es un ataque constante. Todo el día pervierten mis palabras. Esta palabra aquí dice, todo el día pervierten mis palabras. Si estas personas que están pervirtiendo las palabras de David cuando lo andan buscando, quiere decir que están escuchando a David. ¿Por qué no lo agarran? Porque no son personas. Y dice aquí todo el día, quiere decir que estas personas están todo el día, saben dónde está David, pero no lo agarran. No, porque esto es espiritual.
Estos son espíritus demoníacos que pasan todo el día pervirtiendo las palabras. Mire la segunda estrofa. Todos sus pensamientos contra ti son para mal. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Cuando nosotros estudiamos los salmos, hay una forma de leer los salmos. Los salmos es poesía. Y la forma de leer los salmos es que se conectan dos cosas acá. Por ejemplo, todo el día pervierten mis palabras. Esa palabra pervertir está conectada, de acuerdo a cómo se escribe en hebreo, todos sus pensamientos. Entonces, pervierten mis pensamientos. Eso es lo que está diciendo. Estas personas están pervirtiendo, estos seres, estos demonios, están pervirtiendo mis pensamientos. Déjeme hacerle una pregunta a usted. Si están pervirtiendo los pensamientos, porque la batalla es en la mente, ¿usted puede tener un pensamiento sin tener palabras? ¿Sí? Si yo les digo piensen en una montaña, primero tuve que usar la palabra montaña para conectar, para que usted pueda pensar en una montaña. Si yo digo, bueno, voy a hacer mañana, voy a hacer esto, usted está hablando con usted. O sea, los pensamientos necesitan palabras. Puede que tenga el pensamiento, pero las palabras es lo que usted decide que va a hacer. Cuando ya puso palabras a eso, es lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Y dice aquí que pervierten mis pensamientos para mal. Mis pensamientos pervertidos son para atacarme a mí mismo y no confiar en Dios. Cuando usted está en medio del temor, el enemigo va a decirle, no le confíes a Dios. Dios ya te abandonó. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Y solo póngase a pensar, si usted cree en Dios, si usted sabe que usted cree en Dios, si usted cree en Dios, ¿por qué va a estar usted pensando así? Usted ya decidió que cree en Dios. Porque hay un enemigo. Pero el enemigo no le dice que esos pensamientos son de él y que esos pensamientos están siendo pervertidos. Se hace pasar que son pensamientos suyos. Y usted tiene una decisión que hacer. ¿Usted cree o no cree? Entonces, mis pensamientos pervertidos son para atacarme a mí mismo y no confiar a Dios. Déjeme darle una ilustración cómo funciona esto. Si usted es creyente, ¿de dónde vienen esos pensamientos que le dicen no confíes en Dios? Si usted es creyente, no van a ser de usted. Dios te abandonó. También, si usted es creyente y le pasó algo terrible y después viene un pensamiento en su mente y usted dice, bueno, Dios es bueno. Ese pensamiento tampoco es suyo, es del Espíritu Santo. Así es como funcionan las cosas espirituales, hermanos. Por eso dice la Biblia, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Nosotros no podemos ni darle gloria a Dios si el Espíritu Santo de Dios no nos ayuda. Entonces es una batalla. Entonces también son ataques a nuestros pensamientos a escondidas. Esos ataques mentales que hace el enemigo se esconde. No quiere que sepa que Él es. Salmo 56:6 dice lo siguiente, después de esto, dice, atacan, se esconden. Atacan, se esconden. Si David huye, ¿por qué solo atacan y se esconden? Si lo pueden atacar, si estos son ataques, si son ataques para agarrar a David, ¿por qué no lo agarran? Ya que lo atacaron, él andaba solo. Y dice que son muchos, si atacan, está en plural. ¿Por qué no lo agarraban ahí? No, solo lo atacan y se esconden. No, porque es espiritual lo que está escribiendo acá. Espían mis pasos como esperando para quitarme la vida. Esa palabra vida no es vida física, es alma. Para quitarme la vida, el sabor de la vida que Dios quiere para mí. Eso no lo puede hacer un humano, hermanos. ¿Okay? Entonces el enemigo nos hace pensar que los pensamientos malos que tenemos son nuestros. Empieza a ponerle mentiras, así como hizo con Eva, ¿verdad? ¿Se recuerdan en Eva? Lo mismo. Solo que esta vez no es Satanás con ustedes. Ustedes y yo somos muy pequeños para que Satanás se ande molestando con nosotros. Él está en las guerras donde mueren un montón de personas y se van al infierno porque no conocieron a Cristo. Con otros son demonios pequeñitos, ¿no? Pero Dios está en control y Dios permite y Dios les dice no.
porque es nada más para que crezcamos en fe. Entonces el enemigo nos hace pensar que los pensamientos malos que tenemos son nuestros. El propósito de usar nuestros pensamientos, nuestras palabras, es para quitarnos la vida. ¿Qué pasa si usted cree esa mentira? Dios me abandonó. ¿Cómo le va a ir? Se va a alejar de Dios, se va a separar de Dios. Tiene un efecto, pero Dios después nos agarra y nos acerca otra vez porque Él es bueno. Pero va a haber un tiempo de sufrimiento donde nos vamos a apartar de Dios. Si el enemigo nos puede hacer dudar de Dios, hermanos, Él ya está ganando. La duda es una de las armas más poderosas que tiene Satanás. La usó con Eva y trató de usarla con Jesucristo mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, dile que este pan se convierta. Si tú eres el Hijo de Dios, dile que te manden a tus ángeles. Si tú eres el Hijo de Dios, duda. Si tú eres, duda. Si el enemigo nos puede hacer dudar a Dios, Él ya está ganando. Ya está ganando. Jesús habló de esto cuando dijo lo siguiente. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer parecer o matar tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesucristo estaba diciendo: no tengan temor de los hombres que pueden quitarle la vida física, pero no pueden matar su alma. Tengan temor de aquel que puede matar su alma. ¿Quién es ese? Dios. Tengan temor de Dios. Él es el único que puede matar realmente el alma. Pero miren lo que vimos antes. Dice acá, vamos a ver qué dice, vamos a ver dónde está esto. Oh, sí, está aquí, en el 56:6. Quiero que miren el 56:6. Dice, atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando, ¿qué? Para quitarme la vida. ¿Cómo? Esa palabra ¿cómo? Es importante. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren ser como Dios. Ellos quieren tratar de matar nuestra alma, pero no puede. Ellos tratan como esperando. Todo lo que están haciendo, todos estos pensamientos que están haciendo es para tratarlos de que usted se desanime y ya no crea en Dios. Pero lo único que realmente puede matar el alma es Dios. Ellos no pueden, pero se presentan de esta forma para intimidarle y meterle miedo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer cuando el temor quiere oprimirnos, pisotearnos, cuando quiere quitarnos la vida? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir. Vivir con temor es una decisión. Vivir con temor es una decisión. Cuando la tentación del temor viene a nuestras vidas, al mismo tiempo que el temor viene, Dios pone la opción de confiar en Él. Mire cómo es Dios de lindo. Cuando la tentación viene, al mismo tiempo Dios pone la opción de confiar en Él. Con la tentación de tener miedo, Dios provee la salida también. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. Esto es lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Primero que todo, lo que Dios permite en sus vidas, ya sea el temor o cualquier otra cosa, es una tentación que es común a los humanos. Dios no le va a dar algo que no es común a ustedes. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Dios conoce cuánto usted puede aguantar. Dios no lo va a poner a usted. Qué linda la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no le va a dar más de lo que usted pueda aguantar. No, usted va a pensar que no puede aguantar. Y por eso el enemigo viene ahí a meterle miedo. Pero va a aguantar. ¿Cómo va a ser? Cuando llegue al final, usted se va a dar cuenta que usted aguantó. ¿Por qué? Porque Dios dice que no le va a dar más que usted puede aguantar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuánto aguantamos. Yo pienso que yo aguanto tal vez unas 30 libras aquí en este brazo, ¿no?
Pero dice, no, tú aguantas 50. No, yo solo 30 aguanto. Y esa es la diferencia. Dios sabe. Y Él nos está creciendo en fe. Dice entonces que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación, Dios permite que seamos tentados, proveerá también la vía de escape. ¿Ya se dio cuenta? Mire cómo es Dios de bueno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros pasemos el test y Dios quiere fortalecernos a fin de que puedan resistirla. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Entonces, aquí lo podemos ver cómo esto que estamos hablando, este concepto de que Dios no nos da más, y no solo eso, sino que Dios con la tentación también da la salida de escape. Esto es exactamente lo que David dice aquí en el Salmo 56:3. Mire lo que dice: el día que temo, ¿qué dice de segundo? Yo en ti confío. Están ahí los dos juntos. El día que temo, yo en ti confío. No está negando que no hay temor. David no está negando que había temor en su vida. Él está haciendo una decisión. Cuando el temor viene, aquí viene también, junto con la tentación, la opción de confiar a Dios. Y dice David, yo agarro esta. Yo confío en Dios. Nosotros decidimos si escuchamos los pensamientos pervertidos en nuestra mente. El enemigo trabaja todo el día poniéndonos pensamientos pervertidos para que creamos que los pensamientos son nuestros, son nuestras palabras. Tu esposo te va a dejar. No eres buena esposa. Tus hijos no te quieren. Has sido mal padre, mala abuela. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? ¿Ustedes creen que ustedes van a pensar de ustedes mismos de esa manera? No, es un ataque. Dios ya se olvidó de ti. Si le importaras a Dios, Él te hubiera dado lo que le has pedido. Le has pedido todo este tiempo a Dios eso y no te lo ha dado. Dios sabe por qué. No le puedes confiar a Dios. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si quisieras a tu esposa, no la trataras así. Si tú fueras cristiano, esas son favoritas del enemigo. Si tú fueras cristiano, no hicieras esto. Tú hicieras esto. Entonces, en esos momentos, hermanos, tenemos una opción. Tenemos las palabras pervertidas del enemigo en nuestra mente, pero también tenemos otra cosa. Nosotros tenemos que decidir, tenemos la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver después. Nosotros decidimos cuando actuamos en la palabra que escuchamos. Usted decide cuando usted actúa. Usted tiene esas dos palabras, ¿no? Dios no te quiere, Dios no es bueno, tú no eres buen hijo, tú no eres buena hija, tú no eres cristiano. Un montón de mentiras aquí, ¿no? No, tú eres amado de Dios, tú eres perdonado de Dios. Esas palabras de este lado no son suyas, son de la Biblia. Y si son de la Biblia, ¿de quién son? De Dios. Es el Espíritu Santo que le está recordando a usted. Y usted está aquí. ¿Cuál va a creer? Si Dios realmente me ama, ya me hubiera sacado de este vicio. Dios está haciendo más grande, algo más grande que el vicio. Dios está poniéndose ahí en su corazón para que usted se enamore de Dios. Y cuando se enamora de Dios, usted ya no va a tener más sed por el guaro. Es algo más glorioso. Usted venga y sígalo y ahí deje los vicios y todos esos pecados habituales que tenemos, poco a poco Dios los va a ir quitando. Pero usted tiene que hacer una decisión, porque es eso que estamos hablando, todos ustedes lo han experimentado, yo también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted decide? Usted decide cuando decide y actúa de cuál de los dos va a creer. Las palabras que le acusan y le meten miedo, o las palabras de Dios que dice que tú eres una criatura nueva, que tú has sido perdonado por Cristo, que no hay nada en esta tierra que la puede separar del amor en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál va a creer? ¿Qué palabra va a creer? ¿Las palabras o pensamientos pervertidos?
Salmo 56:4 dice, en Dios cuya palabra alabo. Aquí está la palabra, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Cuál fue la decisión de David? ¿Confiar en quién? En Dios. Pero ¿qué más específicamente de Dios? En su palabra. En Dios cuya palabra alabo. ¿Por qué estaba alabando Dios? ¿Por qué estaba alabando David la palabra de Dios? Porque le había creído. Señor, tu palabra es poderosa. Yo te alabo, Señor, tu palabra es poderosa. Yo sé que cuando tú das tu palabra, tú la cumples. Y te alabo. En Dios he confiado. ¿Y cuál es el resultado? No temeré. Él hizo esa decisión. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre lo que quería hacer era matarlo, pero él sabía que había más vida que vivir. ¿Qué puede hacer el hombre? Pero al final de todo ni eso pasó, porque Dios estaba del lado de David. Entonces alabamos solo la palabra que confiamos. Cuando aquí David dice cuya palabra alabo, cuya se refiere a Dios, en Dios, la palabra de quien yo alabo. Entonces alabamos solo la palabra que confiamos. Déjeme darle una ilustración de esto. Si un amigo viene y usted está anda buscando sabiduría, tiene una situación en que necesita palabras sabias, y usted dice, esta persona es muy sabia, es una persona de Dios, y usted va a la persona de Dios y esta persona le da un buen consejo, le da buenas palabras sabias, ¿verdad? Y le va bien, usted obedece las palabras de esta persona sabia. Usted viene y empieza a decirle a otras personas, mira, tú tienes los mismos problemas que yo tenía, ve a hablar con él. Él es un buen hombre. Ahí lo está alabando. Él es sabio, tiene buenas palabras. Yo cuando tengo cualquier cosita, yo voy con él. Esa es alabanza. ¿Por qué? Porque usted probó de que las palabras que escuchó de esa persona salieron ciertas. Ahora imagínense de Dios, la palabra de Dios siempre salen ciertas. Y por eso es que David alababa su palabra, porque su palabra no falla. La confianza verdadera, hermanos, es creer y actuar en lo que creemos. ¿Cómo podemos confiar más en Dios? Creer en lo que Él dice y actuar en lo que Él dice. Esa es la confianza. David dijo, en Dios cuya palabra alabo. David creyó la palabra de Dios. David dijo, eso fue lo que dijo, en Dios cuya palabra alabo. Eso fue lo que dijo. Eso estaba diciendo que él estaba creyendo en esa palabra. Pero también David actuó. En Dios he confiado. Señor, voy a poner mi confianza en ti. ¿Y cuál fue el resultado? No temeré. Dios, he confiado en ti, no temeré. Él puso su confianza en Dios. ¿Y cómo se ve una vida sin temor, hermanos? Una vida sin temor al enemigo o las circunstancias. Vivir una vida con plena confianza en Dios y su palabra. Y vivir realmente una vida abundante que ha sido prometida a su Hijo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se empieza a ver una persona que ha sido controlada por el temor por mucho tiempo? Lo que Dios quiere hacer es sacarla del temor y llevarla a confiar más y más en Dios. Eso es cierto para todos nosotros. Tenemos temor del futuro, tenemos temor del pasado. Yo hice esto y a ver si lo van a saber. O ¿qué va a pasar aquí? Señor, vas a proveer, vas a hacer esto. Temores por todos lados, ¿ya se dieron cuenta? Le roba la vida alegre, roba el gozo. Lo que Dios nos pide es, confía, yo estoy detrás de todo esto. Yo soy bueno. Quiero nada más que crezcas en tu fe. No hay nada que te pueda separar de mi amor. Es un Dios bueno. Entonces el último punto es, vivir con confianza es vivir la vida abundante. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida de menos temor, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces la vida con confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, no en usted. Esa confianza tiene que ser puesta en Dios porque usted no es fuerte, yo tampoco. La vida con confianza es vivir la vida abundante.
La vida abundante solo proviene de Dios. Y tenemos acceso a ella cuando ponemos nuestra fe, que solo podemos ser salvos confesando que somos pecadores y poniendo nuestra fe que Jesús pagó dando su vida en la cruz por nuestros pecados. Primero que todo, la vida abundante es nada más para creyentes. Pero aún siendo creyentes, el enemigo nos puede engañar. ¿Ok? Pero todavía Dios quiere. O sea, ¿qué es lo que califica a una persona para tener esta vida que vamos a escribir acá? Poner su fe en Dios. Y después de que ponemos nuestra fe en Dios y creemos que Dios pagó por nuestros pecados, porque solo imagínense, el ataque que viene muchas veces a la mente tiene que ver con cosas malas que usted ha hecho, ¿verdad? Pero si usted sabe que usted ha nacido de nuevo, usted lo único que tiene que decir es, sí, es cierto, pero Jesús ya pagó por mis pecados. Mi deuda está cancelada. Ya eso no va a tener poder en su mente. Usted conoce su Biblia, usted conoce la palabra de Dios, usted conoce las palabras de Dios. Pero ¿cómo se ve? Entonces vivimos la vida abundante porque Él nos ama. En la vida abundante usted puede ver el amor de Dios por usted de una forma más clara. El temor no le deja ver el amor de Dios. Si usted duda del amor de Dios, no va a poder ver el amor de Dios. Si usted digamos, usted está casado, ¿no? Y su esposo le es fiel o su esposa es fiel, pero usted tiene dudas, usted no va a poder, del esposo o de la esposa, usted no va a poder disfrutar el amor del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Pues hay dudas. Y aunque sean infundadas, no importa. Aunque no tenga pruebas, no importa. Usted no va a poder disfrutar. Entonces, vivimos la vida abundante porque Él nos ama. Dios, ¿sabía usted que Dios le ama meticulosamente? Meticulosamente quiere decir que Dios la ama con tanto detalle a usted. Él cuenta hasta los números de sus cabellos. Él sabe todo acerca de usted. Es un amor perfecto y meticuloso. Pero especialmente en este contexto, Dios ama meticulosamente a los que tienen miedo, que son sus hijos. Las personas que experimentan temor en sus vidas son descritas aquí con una vida errante, dice, y vamos a leer esto. Esa palabra errante quiere decir que es una persona inquieta. Una persona que vive en temor es una persona inquieta. Es una persona que vive una vida errante. Una vida errante quiere decir que no tiene dirección, no tiene propósito en su vida. Hace esto porque tiene miedo y piensa que esto le va a ayudar y no le ayuda. Hace esta otra cosa porque tiene miedo y no. Y así anda, errando, sin propósito y dirección. ¿Por qué? Porque hay temor en la vida de ellos. Pero Dios nos busca porque Él los ama. Mire el Salmo 56:8 lo que dice aquí. Tú, Dios, has tomado en cuenta mi vida errante, te has dado cuenta. Pero esta palabra cuenta quiere decir que Él está tomando cuenta de la vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. Cada lágrima que usted ha sufrido por temor, cada lágrima que usted ha sufrido por persecución, ya sea de hombres o de demonios, que la han atormentado, la han pisoteado, Dios lleva cuenta. Y dice aquí, ¿acaso no están en tu libro? ¿Hay un libro? ¿Sabía usted que hay un libro donde Dios escribe todo lo malo que le ha sucedido a usted? Dios hace eso. ¿Por qué? Porque Dios ama haciendo la justicia a nuestro sufrir. Dios es un Dios justo. Dice, Dios cuenta nuestras lágrimas que sufrimos a causa del temor y mantiene una cuenta escrita en un libro que la Biblia le llama el libro de las memorias. ¿Sabía usted que ese libro existe en el cielo? Malaquías 3:16-17 lo dice así. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó a las personas
que estaban sufriendo. Y fue escrito todo lo que sufrieron delante de él en un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y escribe todo eso, todo lo malo, todos los pecados, todas las decepciones, todo lo que usted ha sufrido está escrito en ese libro. Y ellos, dice, los que han sufrido, serán míos. Aquí está Dios hablando. Dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial. Oiga bien, Él preparó un tesoro especial. En ese día vamos a hacer de Él, dice. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Todas las ofensas y temores que me han causado a mí, Dios hará justicia contra ellos. Y todas las ofensas, oiga bien, y todas las ofensas y temores que yo he causado, ya fueron ajusticiados en nuestro Jesús. Ya preparo y dio su tesoro especial. Cuando dice aquí, yo preparo mi tesoro especial, estaba hablando que en el futuro Dios iba a dar su tesoro a Jesucristo para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados y perdonarnos. Hermanos, esa es otra razón por la cual nosotros no tenemos de tener miedo. Porque el temor tiene que ver, dice Juan, con castigo. Si usted es un hijo de Dios y la salvación es gratuita, lo único que tiene que hacer es recibirla por fe en Jesucristo, usted no va a ser castigado. Pero las personas que no se arrepienten, Dios mantiene esa cuenta y ellos van a ser ajusticiados y van a ser castigados por todo lo malo que le han hecho a usted y a mí. Dios es un Dios justo. ¿Puede ver lo lindo que es Dios? Y nosotros, porque ya recibimos el perdón de Dios, no tenemos temor. Nuestros pecados ya fueron pagados, pasados, presentes y futuros. Esa batalla está ahorita en alguna de las mentes de ustedes. ¿Creen eso? Esa es la palabra de Dios. El enemigo le está diciendo a usted ahorita mismo, no creas eso. Es que el pecado que hiciste fue grandioso. No te va a perdonar Dios. Dios dice que Él perdona todo pecado. El único que no perdona es la ofensa contra el Espíritu Santo, pero ustedes no han cometido ese pecado, si no, no estarían acá. Porque es una persona que no ha nacido de nuevo. Dios perdona todos los pecados. Entonces, hermanos, Dios ama también respondiendo a nuestro llamado en el día del temor. Cuando usted tiene temor, experimenta temor, ¿qué es lo que regularmente hace? Usted empieza a orar y le clama a Dios, y le clama y usted le llora. Usted tiene lágrimas en su cara, porque es duro, es tormentoso. Y dice Salmo 56:9, dice, entonces mis enemigos retrodecerán el día que yo te invoque, el día que yo llame. Esta palabra invocar es llamar a Dios con lágrimas. El tormento es tan grande del temor que la persona llora, está asustada, pero Dios viene y dice, entonces mis enemigos retrodecerán el día que yo invoque. Entonces sé que Dios está a favor mío. ¿Por qué? Porque usted llama a Dios y Él se presenta. Y cuando Dios se presenta, todas esas dudas van a retroceder, todas esas mentiras van a retroceder, todo eso que le dice que usted no sirve para nada, que usted no es hija de Dios, que cualquier mentira que le hayan dicho, que usted es mala madre, mal padre, cualquier cosa, todo eso retrocede. Cuando usted decide creerle a Dios. Hermanos, cuando el enemigo venga y le diga que usted es mala madre o mal padre o un mal cristiano, usted diga, sí es cierto, Jesucristo vino a salvar pecadores, eso soy yo, soy un pecador perdonado. Porque es cierto, muchas veces es cierto, pero somos perdonados, esa es la parte que no les dice. Perdonados y amados. Yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve.
Esa fue una promesa de Dios hecha porque el Mesías iba a venir. Jesucristo iba a dar su vida y Él pagó por nuestros pecados. Por eso es que nosotros ahora podemos vivir con Dios así. Vivimos la vida abundante porque Él nos da la vida verdadera. La vida verdadera. La vida verdadera, hermanos, es una vida de paz. No que usted va a andar en paz ahí flotando. No. Va a tener más paz que tenía ayer y el otro año va a tener más paz de la que tuvo este año. Y la santificación es un proceso, ¿ok? Entonces, pero la idea es esa. La vida verdadera es una vida de paz. Salmo 56:2, el versículo 12 dice esto: están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. O sea, están en mi mente. Yo sé que te hice unos votos, te hice unas promesas, dices así. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Esa palabra te ofreceré es shalom. Te voy a ofrecer sacrificios de paz. ¿Por qué? Ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque tú me has dado paz en medio de mi temor. Tú me diste paz. Entonces, conforme Dios respondía, así se hacían los sacrificios. Cuando Dios me perdonaba, en los tiempos de Israel, tenían que llevar un corderito para el perdón de los pecados, porque así funcionaba. Entonces, esta ofrenda de paz era porque Él había experimentado la paz de Dios en medio del temor. La vida verdadera es una vida de paz. Usted va a experimentar la paz aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los ataques del enemigo. Por eso Jesucristo dijo: la paz que yo les doy no es la paz del mundo. La paz del mundo se muestra removiendo la circunstancia. Entonces tengo paz. Si no puede remover las circunstancias de su vida para tener paz, ¿qué hace? Huye y se va lejos de ahí. Y usted piensa que va a tener paz, pero ahí sigue porque esto es un ataque espiritual y es algo de adentro. Solo Dios puede darnos esa paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento normal. Es sobrenatural y Dios la da. La vida verdadera también es una vida agradecida. El versículo 12 dice: están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias. Esos son de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios respondió. Cuando Dios responde, la forma que Él nos dio su paz, nosotros respondemos con agradecimiento. El agradecer a Dios es algo muy grande, hermanos. Una persona que no agradece es una persona que piensa que Él mismo se rescató. Una persona que no es agradecida piensa que Él mismo se rescató. Pero una persona que es agradecida dice: no, ¿cómo hiciste tú para hacer esto? No, yo no hice nada, fue Dios el que lo hizo. A Él le dio las gracias. Reconoce. El agradecer en Romanos 1 habla que el agradecer nos mantiene los ojos abiertos y nos mantiene humildes. Una persona agradecida, cuando se le hace aún las cosas más pequeñas, es una persona que cultiva la humildad y reconoce que otro hizo lo que él necesitaba. Entonces nosotros cultivamos también, vivimos la vida abundante porque Él nos da también la vida verdadera, hermanos. Entonces hablamos de paz, hablamos de gracia. Y ya para terminar, el Salmo 56, la primera parte, el Salmo 56, 13a dice: pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo. ¿Qué significa eso? Ahí usa la palabra alma, la traducieron bien. Porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo. ¿Qué era lo que temía David? Que lo mataran. Pero David sabía que su alma no la podían matar. Sabía que los demonios podían atormentarla, pero no le podían quitarle la vida. Cuando él dice aquí: pues tú has librado mi alma de la muerte, él estaba hablando de que él iba a vivir para la eternidad con Dios. Y cuando la Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, nada en el cielo, nada en la tierra, no hay humanos, no hay cosas, no hay seres espirituales, no hay nada que nos pueda separar de nuestra salvación.
David sabía eso. Y David se había dado cuenta, me pueden matar, pero no me van a quitar lo más precioso, vivir eternamente con Dios. Y eso, hermanos, es algo que Dios hace con el cristiano maduro. ¿Sabía usted que el cristiano entre más maduro, menos tiene temor de morir? ¿Saben por qué? O sea, obviamente yo no quiero morir, no tengo mi familia y yo sé que les va a causar mucho daño, pero Pablo dice, para mí es mejor morir, para mí morir es ganancia, para morir es ganancia y vivir es Cristo. Si él se iba a quedar aquí en esta vida, iba a vivir para Cristo, pero morir era ganancia. ¿Por qué? Hermanos, vivir aquí la vida en esta tierra es difícil. Si yo sé que voy al cielo, ¿qué me detiene aquí? Mi familia, es lo único. Pero es mejor estar con Dios eternamente. Entonces, para el creyente la muerte no es lo que ustedes piensan. Para el creyente la muerte nada más es morimos, cerramos los ojos y abrimos los ojos y estamos entrando al cielo. Por eso dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está lo que nos metía temor? ¿Dónde está lo que nos metía miedo? Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a la par, me dijo, Señor, recuérdate de mí en el paraíso. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay temor, hermanos. Tenemos un Dios bueno, Él ya lo hizo todo. Tenemos que creer y seguir confiando y poniendo nuestra fe en la palabra de Dios. Damos gracias porque podemos vivir bajo la protección de Dios. Eso es lo que dice la última parte, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Dios quiere que caminemos en una vida de luz, en una vida de verdad, en una vida santa, en una vida de alegría y de seguridad, porque Él nos ama. ¿Y cómo sabemos que Él nos ama? Él ya dio la vida de su precioso tesoro, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que eres bueno, gracias de que tú nos amas. Y no tenemos temor porque no hay condenación para los que temen. Hay amor nada más. No porque nosotros no lo hemos ganado, no, porque tú eres bueno y tú nos has dado ese amor. Señor, alabamos tu palabra, alabamos tu nombre y te exaltamos, Señor. Y tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. Y no hay nadie más grande que tú, Señor. Y somos amados por ti. Gracias, Padre Celestial, por nuestro Señor Jesús, que alcanzó todas estas cosas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.